Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Bienvenidos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Ok, de una manera un poco distinta, el día de hoy, querido público, una pequeña falla técnica en la consola de los controles de Freudiana Radio, pues nos impide en este momento el que transmitamos la rúbrica. Saben ustedes bien, esta pues ya característica bienvenida por parte del Centro de Investigación, donde los saluda Freudiana Radio. Entonces, entramos hoy de manera directa y pues bueno, hagámoslo así. Hagamos ya entonces la entrada a la conversación de este miércoles 27 de octubre del 2021. 27 de octubre, eso quiere decir, querido público, que estamos a tan solo 2 días, o sea, el viernes 29 a las 19 horas, celebraremos ya por decimocuarta ocasión, es decir, son ya 14 años que llevamos celebrando pues, ¿por qué no decir, por supuesto, después de 14 años ya tradicionalísimo evento del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos,
que es Los monstruos al diván. Acorde con los signos de nuestros tiempos, de nuestro tiempo, en un signo que pues podría yo nombrarlo en este momento como la monstruosidad de nuestro tiempo, del siglo XXI, la doctora Heiser pues dio la bienvenida, dio la creación de esta posibilidad eh, pues mucho más cercana con nuestra cultura, con manifestaciones propias de nuestra cultura, de nuestra civilización, como es la creación de los monstruos y particularmente también en nuestro país. Sabemos la cercanía que tenemos culturalmente hablando con la tradición de los muertos, de hablar con nuestros muertos y estar en convivencia con los muertos. Pues bueno, en conjunción con todos estos elementos, decía la doctora Heiser, pues crea los monstruos al diván como una posibilidad en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos de hacer llegar la, la visión, el aporte psicoanalítico a nuestro mundo y a esta manifestación particular de la monstruosidad de nuestro mundo y poder de esta manera hacer esta conversación, pues lo que venimos haciendo también aquí, hacer la conversación con todos ustedes, con todo público, al respecto de lo que estas figuras, estas construcciones culturalmente tan ricas que son los monstruos, pueden decir a partir de una experiencia en diván sobre la monstruosidad de nuestro tiempo. Y pues bueno, decía que este viernes a las 19 horas están invitados, casi obligados a estar con nosotros, a acompañarnos en la celebración de este evento y que de forma particular ahora habremos de tratar, híjole, pues no es exagerado decir, a uno de los monstruos de monstruos que nos han acompañado en la historia de la humanidad y se trata de la política. Esta ocasión, Los Monstruos al Diván versará a partir de lo siguiente: la política como el monstruo número uno del Halloween 2021. Será eso lo que habremos de conversar, querido público. Reitero la invitación a través de este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Estaremos aquí el viernes a las 19 horas para llevar a cabo esta celebración, esta conversación y que también tiene que ver, por supuesto, con lo que hemos estado desarrollando a lo largo de esta semana. El tema de esta semana, pues no podía estar desligado claramente de lo que vamos a desarrollar el día viernes a través de los monstruos. Nuestro tema desde el lunes, lo saben bien, es dominio, humillación y poder. Es lo que hemos venido conversando y que hoy miércoles saben bien que es la posibilidad de volver a pensar al respecto de ello. Están ya listas mis colegas, tres mujeres psicoanalistas, que pues armarán ya esta conversación hoy miércoles. Saludando primero a nuestra querida colega de miércoles, Valeria Reyes, que está aquí ya con nosotros. Así es, muy emocionada porque ya vienen los monstruos. Ay, qué miedo y qué emoción en cuanto que siempre es para nosotros la fecha esperada, el trabajo, de alguna manera antes era el trabajo de conclusión del año, antes que estuviéramos en Freudiana Radio, pero siempre es muy emocionante traer a los monstruos y hablar con ellos y hablar sobre todo con algo que siempre nos resulta terrorífico y angustiante. Entonces, este año no será distinto. Para mí este año es en particular muy emocionante por lo que vamos a tratar y pues por los eventos que nos han estado aconteciendo en tanto la pandemia y también toda la actividad política en la que está nuestro país. Hoy hablaba el presidente en la mañanera, muy orgulloso de la publicación, creo que es The Economist o algún periódico de esos, no me acuerdo cuál, pero que es el segundo líder político, el segundo presidente a nivel mundial con mayor popularidad y que él estaba contento de decirlo, que inclusive, bueno, siendo uno de estos periódicos que constantemente lo critican y lo atacan, que lo tuvieron que reconocer
Solamente arriba de él, en primer lugar, está el presidente de India, de la India, pero pues López Obrador tiene pues ese perfil, ¿no? De ser un presidente que es querido, no solamente querido, sino que creo que ha sido un presidente amado y pues que lo tuvieron que decir, ¿no? Entonces, creo que estos eventos en la vida política son eventos ya de la vida cotidiana, que gracias a que tenemos las mañaneras, pues los mexicanos estamos en una actividad política, pues desde que empieza el día, ¿no? Al menos a través de escucharlo y de cómo él nos informa qué está aconteciendo en el país. Entonces, pues yo pensaba que por lo mismo no podía ser de otra cosa los monstruos al diván que hablar de el monstruo de la política. Y justamente también pensaba en el tema que nos convoca ahora en los programas de radio, que es dominio, humillación y poder, y que de repente escucharlo produce un impacto, pero que al leer lo que Freud habla en relación a esto, pues me hizo pensar que es un ejercicio de la vida cotidiana y que hay detalles mínimos que van en esta posibilidad del dominio, la humillación y poder, de los que ya generalmente no somos conscientes o a veces sí, pero lo sorprendente para mí fue darme cuenta que los seres humanos hacemos un ejercicio constante del dominio, de la humillación y el poder. Entonces, pues estoy aquí muy contenta y muy animada con ustedes el día de hoy. Así es, querida Vale, muy bienvenida. Diría, parafraseando a nuestro propio presidente en relación a lo que ahorita nos compartes, eh, eh, voy a tomar la expresión que él mismo dijo y podríamos decir ante esta publicación, tengan para que aprendan, como, como alguna vez lo dijo él mismo. Démosle la bienvenida, querido público, en los controles de Freudiana, que ya está lista, nuestra querida colega, que ahora no ha corrido. Ahí está, Giselle Mendoza. Aquí estoy bien amarrada a mi silla. Justo creo que, bueno, este llamado a considerar la monstruosidad que hay involucrada en la política es considerar también de manera histórica los movimientos que se han dado en esta creación humana llamada política y que no está desligada, por supuesto, de ese ímpetu de dominio que existe en el ser humano para poder transformar su mundo exterior. Entonces creo que nos mete en vericuetos muy finos el tema de esta semana, pero no solamente, sino esta convocatoria llamada a hablar del monstruo de la política. Entonces, pues bueno, estamos puestas para la conversación. Muy bien, ok, Giselle, bienvenida. Y por supuesto, querido público, démosle una muy cálida, cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Aquí estoy. Aquí estoy y espero estar mucho tiempo con ustedes. Ay, sí, doctora. Sí, Sí. sin duda. Y para poder, digamos, anunciar indudablemente que cuando nosotros hemos creado la licenciatura en teoría psicoanalítica, la formación de psicoanalistas, los programas de radio y las conversaciones, como pueden ser los monstruos al diván, y como fueron también, y creo que vamos a reanudarlas, que son las conversaciones al respecto de los malestares contemporáneos, que nos están urgiendo porque el mundo cambió, el universo de la vida cotidiana se modificó radicalmente, nos llevó a experiencias inéditas, a situaciones que teníamos que transitar, quisiéramos o no quisiéramos, sino era, digamos, para salvar la vida
Entonces, se modificó completamente la vida cotidiana y ahora tenemos que recuperarla. Lo que sí es, digamos, urgente es ver cómo el ser humano, que odia al ser humano, ¿sí?, requirió volver a tener relación corpórea con el ser humano. ¿Y por qué digo el ser humano que odia al ser humano? Bueno, porque el inicio, lo que se requiere para la vida, no es el amor, es el odio. Es del odio de donde va a surgir la experiencia amorosa. Vaya forma de presentar Freud la verdad en cuanto a las pasiones del alma, el amor y el odio. Lacan agrega que hay tres: el amor, el odio y la ignorancia. Y entonces, para nosotros, ejercitar nuestra ignorancia y de ahí, de la ignorancia, hacer creaciones, pues es la propuesta, digamos, de los monstruos Saldívar ahora al respecto de la política, que es un monstruo gigantesco, enorme, enorme. No podemos pensar en un sujeto que diga yo soy apolítico y que no sea precisamente en esa expresión está diciendo que es profundamente político. Claro. Porque su referente es la política y para poder decir soy apolítico tuvo que tener como referencia la política. Entonces es profundamente político. Bueno, pues avancemos en lo que también es una política de la psique humana, que es precisamente el poder, la humillación, ¿sí? Y la otra que me está ahorita fallando, ¿cuál es? El dominio. Dominio. El dominio. Ajá, entonces, dominio, humillación y poder. Pues adelante, mi querida. Sí, pues siguiendo la línea que usted marca, Freud nos va a hablar de la pulsión de poder y va a hacer todo un desarrollo para poder describir, ¿sí?, a qué se refiere con esto. Algo que lo lleva a tener que desarrollar esto es la pregunta de Einstein de por qué la guerra. Y cuando Einstein le escribe, él le dice a Freud que él sabe que el hombre tiene dentro de sí un apetito de odio y destrucción. Y eso es lo que Einstein le puede decir al respecto de esto, ¿sí?, de él, por qué la guerra. Pero cuando Freud le contesta, por supuesto, en un desarrollo freudiano mucho más preciso. Y lo que le dice de un inicio es que el poder y la violencia surgen paralelamente y se pueden ocupar como un sinónimo incluso. Es decir, el ejercicio del poder tiene que ver con el ejercicio de la violencia. Y cómo, a partir del ejercicio de la violencia, el ser humano se va a apoderar de lo que lo rodea, ¿sí?, pero que inclusive ese ejercicio lo va a llevar a cabo sobre él mismo. Entonces llega a una propuesta muy contundente en donde él dice que el organismo solo quiere morir a su manera. Y esto lo toma, ¿sí?, desde la biología freudiana, desde lo que Freud va a retomar de lo filogenético y que es lo propio de la especie. Entonces, toma por una parte lo biológico y también cómo esto biológico va a ser un fundamento para el desarrollo psíquico y que a partir de ahí, entonces, podemos decir que los seres humanos estamos en una búsqueda constante de poder encontrar una forma de morir y que además esta forma constante de buscar la muerte surge en el ser humano como una posibilidad de una satisfacción erótica, por supuesto. Entonces, algo que decía Freud es que él en un inicio habló de las pulsiones de autoconservación como si este ejercicio pulsional fuera a favor de la vida, pero que realmente el descubrimiento es que es una forma más de en que el organismo, el ser humano, ¿sí?, va a encontrarse con su muerte como una forma
de regresar a lo inanimado o de regresar a lo inorgánico. Entonces, desde este principio, desde este fundamento, nos va a guiar a cómo a través de los actos que un sujeto lleva a cabo, siempre va a dejar, ¿sí?, esa posibilidad de destrucción, esa posibilidad de violencia y de dominio sobre el otro. Y nos habla, por ejemplo, de este ejercicio que se hace en la guerra, de ir y pelear en contra de un enemigo, y que empieza a ver en el ser humano distintas posibilidades del ejercicio de la violencia, que por supuesto todas estas se llevan a cabo en una guerra. Y primero dice que esto puede surgir desde la fuerza muscular, desde cómo a partir de esa fuerza que poseemos, ¿sí?, vamos en pos de ejecutar un dominio, ¿sí?, sobre el medio ambiente, sobre los animales y en todo caso sobre el mismo ser humano, no en contra del mismo ser humano. Después de eso, ¿sí?, del recurso de la fuerza muscular, viene también otra parte que tiene que ver con el uso de instrumentos y cómo a partir de tener recursos en estos instrumentos que pueden ser armas, ¿sí?, entonces se va sofisticando, ¿sí?, la situación de la violencia y cómo la va a ejecutar. Y que uno de los niveles más elevados en relación a esto tiene que ver con la superioridad mental, que en una conjugación con el uso de instrumentos y la fuerza muscular, ¿sí?, pues llega a desencadenar la posibilidad de ir y matar al otro. Entonces, lo que Freud decía es que este ejercicio es el que se lleva a cabo en la guerra, pero que también hay una variante de esto que tiene que ver con el hecho de poder perdonarle la vida al enemigo y que esto va a surgir cuando, ¿sí?, por una situación de conveniencia en cuanto a lo que se puede aprovechar, se puede tomar al enemigo, por ejemplo, como rehén y ocuparlo para desenvolver ciertas tareas que le sean convenientes, ¿sí?, a aquel que lo va a esclavizar. Pero ahí toca Freud un punto muy importante porque dice algo que en relación a esto, cuando toman presos o toman como rehenes a los enemigos, tiene que haber por parte del enemigo un deseo de venganza y que si esta situación no se da, ¿sí?, entonces también pierde un entusiasmo por poder seguir teniéndolo como rehén. Entonces es una particularidad que el ser humano tiene que enfrentarse al deseo de venganza del otro para que eso lo siga animando en su venganza, ¿sí?, en su dominio, perdón, ¿sí?, bueno, en la venganza, y en el poder que va a ejercer sobre el otro, que no sería lo mismo si aquel que es esclavo o que es hecho rehén no pelea. Entonces me parece que aquí esto yo lo pude enlazar en relación con la humillación, ¿sí?, porque hay ciertos actos que son tomados como un acto de humillación y que llevan a la persona, en lugar a tomar una posición pasiva o a no defenderse, ¿sí?, a poder pelear y a incitarlo a que también lleve a cabo un ejercicio de ese poder y de esa violencia sobre el otro. Y que pensaba yo, bueno, que esto cambia radicalmente la idea que se tenía sobre este tipo de conductas que son tomadas desde la psicología en una explicación desde el aprendizaje y que nada tiene que ver con el psicoanálisis, pero que el psicoanálisis fractura radicalmente esta posición, ¿sí?, que se puede entender desde la psicología como un aprendizaje que lleva a un estado pasivo. Entonces, me parece que cuando Freud introduce que en todo este ejercicio del poder se ejerce, bueno, se lleva a cabo más bien una satisfacción erótica, fractura por completo todo el desarrollo que venía surgiendo de la psicología conductista, que es la psicología del aprendizaje. Bueno, justo, bueno, de todo esto que nos acaba de compartir la doctora Valeria, me parece que detenernos en algunas cuestiones es importante porque hay algo, digamos, en la línea de lo
lo político y cuando se habla del discurso político, se pretende o generalmente se cae en una ambigüedad que en hacer un título que nos proponga dominio, humillación y poder, nos lleva justamente a un llamado subjetivo en precisar la colocación del sujeto frente al ejercicio de poder. Entonces, esto que nos decía al final la doctora Valeria al respecto de que de cómo se concibe desde la psicología la posición del sujeto en relación a la humillación, que más bien nos habla de una pasividad, pero lo que no se toca ahí es justamente que el ser humano puede hacer de una situación, porque yo pensaba de hecho la humillación en una línea de un infringir una ofensa narcisista. Hay en el ser humano la posibilidad de que lo que vemos en la conducta es una pasividad, pero lo que no se reconoce es el poder del humillado. Es decir, el poder del humillado está en su posibilidad de transformar esa situación de herida, de ofensa narcisista, en algo de lo cual pueda gozar, en algo de lo cual pueda satisfacerse eróticamente. Entonces, me parece importante que hay que reconocer que, digamos, la posición del sujeto frente a su satisfacción pulsional no estará dictada solamente por la conducta, sino no hay que perder de vista la situación que es para nosotros siempre una guía, un respaldo, que es la satisfacción pulsional. Justo en esto que menciona Giselle, hay algo que fui a investigar porque leyendo a Freud me hizo recordar una teoría dentro de la psicología que se habla de el síndrome de indefensión aprendida. Entonces lo recordé. Perdón, Sí. perdón, mi querida. A ver otra vez, ¿no? Ya nos pusimos a platicar el otro día en la conversación que síndrome es verdaderamente la palabra que encubre finalmente la ignorancia. Sí. Entonces, el síndrome, ya por ahí, desde ahí estamos en que es multifactorial, sí, y por lo tanto no podemos definirlo con claridad. Es multifactorial, entonces pues te amuelas, porque lo multi, pues es multi, y pues así es. Ahora, es de veras jugarse el dedo en la boca. Bueno, entonces, ¿es el síndrome de qué? Indefensión aprendida. Válgame Dios, de indefección. Sí. Hablemos de la indefección. La indefección es una verdad contundente. ¿En qué sentido es una verdad contundente? En que el ser humano nace no acabado en la constitución neurológica de todo su aparato nervioso. Entonces, eso lo hace definitivamente incapaz de proporcionarse el alimento que requiere para cubrir todas las necesidades orgánicas. Automáticamente nace en esa indefección y requiere de un otro que de mala manera, de regular manera o amorosamente, ¿sí?, lo sostenga en la vida. Entonces, la indefección no puede estar relacionada con el aprendizaje, porque justamente
si es posible que un ser humano aprenda, es por sus capacidades. Ahí no hay indefección. Entonces, en el aprendizaje no hay una indefección. Por lo tanto, es síndrome, ya estamos mal. Sí. Luego, aprendizaje de una indefección, pero ¿cómo si nací indefecto? Nací en una experiencia de indefección, esa es la verdad. ¿Cómo voy a tener sobre la verdad de mi nacimiento un aprendizaje? Bueno, es absurdo. Y no solamente absurdo, sino tonto. Sí. La absurdez, pues sí, ok, pero aparte es tonto. Porque resulta que cuando yo nazco con toda la posibilidad de ir a buscar la mama que me corresponde por especie. Y mamo sin ningún aprendizaje. ¿A mí quién me enseñó a mamar? No. Nadie. No. Desde ahí, el aprendizaje va a ser una forma de dominio, una forma de humillación y una forma del ejercicio del poder. Por eso, los libros gratuitos del gobierno han sido también una forma de dominio, sumisión y de lo que el sujeto tiene que aprender impositivamente por parte de la ideología gubernamental. Yo necesito que los mexicanos aborten completamente su identidad. Y entonces los preparo a través de las escuelas a partir de eso. Necesito que aporten total y absolutamente su identidad, que se sientan que no son nada y que pierdan definitivamente su identidad para adquirir la identidad que el poder les asigne. Pero primero hay que devastarlos en su identidad. Y esto es lo que ha permitido, digamos, el poder y la manifestación poderosa del país estadounidense con el cual compartimos una frontera. Haz que el inglés como lengua primaria sea obligatoria para todos los ciudadanos mexicanos. ¿Para qué? Ay, pues para que nosotros que somos hablantes del inglés no tengamos ningún problema de esclavizar a estos sujetos que definitivamente son de tercera. Por eso es una ofensa hablar del tercer mundo. Claro. Sí. No somos ningún tercer mundo. Hemos tenido una hegemonía de cultura que hay que recobrar. Definitivamente. Y no solamente la cultura prehispánica, sino también, digamos, esto que se conoce como la teología prehispánica. Y que indudablemente estoy hablando de por qué en la teología prehispánica existe precisamente la celebración de los muertos, en donde ellos no están muertos, están en otro espacio, del cual nos visitan cada año el día 1 y el día 2 de noviembre. ¿Por qué esas fechas? Pues quién sabe, yo no investigué por qué. Pero sabemos que anualmente la festividad de los muertos es, vienen nuestros muertos a visitarnos, porque no están muertos, están en otro estado en el universo girando conjuntamente con nosotros y con el planeta Tierra. Por eso pueden venir. Entonces es una forma de ver la muerte definitivamente transparente en cuanto a las otras formas que pueden tener los europeos y que indudablemente el país que los Estados Unidos dominó y conquistó no tenía cultura, tenía presencia de una pseudo cultura.
pero no tenían cultura. En cambio, el país que pisotean los españoles, porque eso fue lo que hicieron, pues eran salvajes, ¿sí? Era lo peor. Entonces, el país que pisotean los españoles y que de pronto de ser unos parias se convierten en riquísimos por la cantidad de oro que había a flor de tierra, ¿sí? Indudablemente que no supieron qué hacer con esa riqueza espontánea. Es decir, sabemos muy bien lo que representa en el discurso de nuestro señor presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador, lo que es la corrupción. Y la corrupción es el enriquecimiento bestial sin mayor conflicto ni pagar por las trampas que yo voy a hacer. Es decir, por la impunidad. Entonces, eso es lo que enloquece, descontrola a los seres humanos. Y vemos que, bueno, nuestro destino, por lo menos, hoy en la mañanera se habló de que nuestro destino en la cuestión de los energéticos será otra forma de convertirnos en un país miserable, pobre y lleno de carencias absolutamente gigantescas si no nos ponemos guapos. Es decir, si no nos ponemos listos. Si López Obrador no logra dejar sentado que los energéticos en nuestro país no va a ser otra forma de humillación de los poderosos, no va a ser otra forma de explotación del pueblo mexicano, vamos a ser terriblemente explotados y va a haber una pobreza, pero inesperada, nunca antes concebida, porque convertir a un país pobre por medio del desarrollo de los energéticos es desastroso a cualquier tipo de pobreza que hayamos sufrido ya. Entonces, hoy fue anunciado. Y fue anunciado porque él estará, pues, el resto de años que le corresponden a su mandato. Y que definitivamente no podrá resolver en su magnitud el problema de los energéticos. Y él lo sabe. Y entonces nos los advierte de que, bueno, lo que nos espera, lo dijo con esas palabras, lo que nos espera es atroz. Si los energéticos van a ser la forma de poder corrupto ejercido en todo lo que consideran estos sujetos el tercer mundo. Porque de él viven, de él maman, a él lo explotan, lo sacrifican. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir nuestra colega Valeria, que decía Freud, en el momento en que se gestan las armas, es la posibilidad de dominio más atroz que se haya vivido. En el momento en que el desarrollo de las armas sirve para dominar a otros, bueno, somos todos el tercer mundo dominado y explotado. Y lo que nos viene, si no nos ponemos guapos, si no nos ponemos inteligentes, lo que viene va a ser atroz. Y si no hay unión en el lazo social, pero en un lazo social, digamos, consciente de que la tendencia del ser humano es la muerte del otro. Esa es su tendencia, esa es su naturaleza, es la muerte del otro. Por eso nos pueden tratar como daño colateral. Sí, Germán. Doctora, en el sentido de lo que dice, en palabras del presidente y también palabras en las que ha insistido la secretaria de Energía, Rocío Nale, ha insistido en señalar cómo la cuestión de los energéticos, más allá, bueno, considerando también el factor económico, pero más allá de ello, tiene que ver con el sostenimiento de la soberanía del país y la seguridad del país. Es decir, no podemos, en un factor tan fundamental para el sostenimiento mismo de una nación, no podemos dejar ese factor energético en manos de particulares. En ese sentido es que se juega tanto la soberanía como la seguridad nacional. Claro, pero se le olvida a la secretaria que precisamente lo que estamos tratando en este programa es que ser dominado por otro es placentero.
Claro. Eso es lo terrible de la especie. Que ser dominado por otro es placentero. Puede valerme un camote el que vengan y destruyan todo mi país y todos los energéticos y yo sea una víctima del otro. Aprenderé a vivir en esa victimez, en ese abuso constante. Sí. Y ahí me la iré campechaneando, ¿no? Ujú. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque eso me es placentero. Esto es lo que el psicoanálisis devela, que hay la posibilidad de acomodarse a lo que venga o de levantarse, digamos, en contra de lo que viene. Pero eso lo vamos a decidir los seres humanos que estaremos en la lucha y los seres humanos que estarán en la complacencia de ser dominados. Claro, y justo creo que una gran manifestación de ese dominio ha sido puesto sobre la mesa al respecto del discurso de la universidad. Ahorita que está en auge, digamos, no es una batalla de Andrés Manuel en contra de la universidad, que me parece que es por donde se quiere desviar, digamos, el punto, el acento que se está poniendo con respecto ¿a qué? A que siendo la máxima casa de estudios de México, la UNAM, y habiéndose pervertido, digamos, el ideal que la constituyó, habiéndose pervertido incluso la sangre que corre, la sangre de jóvenes que la constituyen actualmente, está en función justamente de un entregarse ya sea por el lado de buscar que sea el escalafón a lo internacional y entonces no estar en función de servir a la patria, de aportar algo a la patria, aunque habrá mucha gente que pueda decir al respecto de la UNAM que hay profesores que dan casi clases gratis, porque es miserable, digamos, el pago que con lo que les reditúan. Pero digamos que eso está en función de que cada sujeto sea capaz de transformar o no, o de convertir esa situación en una situación de humillación, ¿no? Porque lo que recibo es un pago de una módica cantidad. O verdaderamente estoy ahí por una causa de formar jóvenes. Ahora, por otro Espere, lado, sí. está tocando el timbre un segundo. Bueno, no, yo voy, doctora. Bueno, ok. Entonces interrumpa su discurso porque llegan improvisos en la puerta Sí. y no nos dejan funcionar. Ok. Bueno, voy a interrumpir. Voy a interrumpir. Así. Pero podemos seguir, digamos, la línea que había Sí. tomado Giselle. Sí, el problema de la universidad es la posibilidad de corrupción. Sí. Y la posibilidad de corrupción está en cualquier sitio y además en cualquier momento. Entonces, seamos muy claros en relación a que el ser humano puede girar 180 grados en cuanto se le presenta, digamos, la posibilidad de adquirir por medio de actos corruptos un bienestar económico que de otra manera no alcanzaría. Sí. Sí. Entonces, la misma situación de la gratuidad de la formación académica en México tiene que modificarse en cuanto que el maestro sea tratado en su sueldo y en sus prestaciones con la dignidad que cada maestro se merece. Que no es tampoco evitar la corrupción, porque la corrupción es el enriquecimiento bestial inesperado por medio de actos corruptos. Entonces, ahí estará permanentemente la posibilidad de devenir corrupto. ¿Sí? Y como dice muy bien nuestra colega Giselle, bueno,
López Obrador no está en contra de la universidad, sino en contra de la corrupción en la universidad. Ujú. Y si ese es digamos, su paladín, combatir la corrupción, pues tiene que entrar a todos los ámbitos. No hay ningún ámbito sagrado, lo estamos viendo con la iglesia y la pederastía en la iglesia católica apostólica romana. Ajá. Y también en la protestante, los pastores también son pederastas. Sí. Lo que pasa es que no es religión de religiones en México, pero sí la religión católica apostólica romana. Entonces, la pederastía de los millonarios de Cristo, perdón, legionarios de Cristo, indudablemente que es el escándalo por excelencia. Pero ahí vemos que no hay recinto sagrado. Entonces, la universidad no es un recinto sagrado. Es un recinto que si cobija la corrupción, pues tendrá que ser puesta en cuestionamiento. Bueno, hay algunas voces que dicen, López Obrador, Andrés, no te metas con la UNAM. Si la UNAM forma parte, grandísimo tonto, de lazo social. Y yo soy gobernador, yo gobierno a los mexicanos. ¿Cómo me vas a poner tú una prohibición? Soy el jefe de la nación y la tengo que dirigir. Sí, Germán. Y en ese sentido, yo pensaba una cuestión, bueno, decir dos cosas. La primera es que el mismo presidente cuando se dirige, en la forma en que se dirige a la universidad cuando habla estas cuestiones, nunca ha dejado de señalar su respeto a la autonomía de la universidad. Sí, y al pero mismo tiempo, autonomía no quiere decir hagas lo que quieras, ¿eh? exacto. Claro. Y en ese sentido usted tiene razón, doctora, en que, en lo que ha sido siempre muy firme López Obrador es en asumir la autoridad que él tiene. Y desde esa autoridad, pues claro que tiene todas las tiene todas para, pues, vaya, toda la autoridad para señalar lo que es menester que se ha señalado, que se ha dicho. No Y, solo la autonomía de la universidad es en la medida en que el jefe de gobierno la reconozca. Porque en el momento en que él considere que tenemos que caer en un estado, ¿cómo se llama este? El estado de excepción. De excepción, si es menester caer en el estado de excepción, la universidad automáticamente pierde su autonomía. Entonces, hay que reconocer cuál es el poder que nos gobierna. Y el poder que nos gobierna definitivamente está representado en la investidura presidencial. Es un hombre común y corriente que se inviste como jefe absoluto del país que va a dirigir. Para eso tiene un ejército a su servicio y por eso es el comandante supremo del ejército. Es decir, volvemos al asunto de las armas que mencionaba Freud. Sí. Soy el jefe absoluto de las armas. Y en el momento en que la situación necesite convertir al Estado en un estado de excepción, se pierden todos los derechos y todas las seguridades. Y caminamos todos como borreguitos detrás del mandato. Bueno, hay que analizar que ese es el poder. Y también en esta cuestión de la universidad, pensaba en que creo que bueno, una interpretación mía es que también de fondo me parece que en esta postura y los señalamientos que hace el presidente también van dirigidos a despertar el espíritu que siempre ha sido característico de la universidad y de los universitarios. O sea, despertar esa comodidad que sobre todo las autoridades de la universidad asumieron por el beneficio económico. Me parece que de fondo es despertar a la comunidad universitaria a que asuman lo que los ha caracterizado siempre, que es este espíritu combativo, este espíritu crítico ante las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, que no pueden ser estos entes pasivos
tragándose la información que viene por los medios masivos de comunicación, sino que despierten. ¿Y dónde está esa capacidad crítica de análisis para movilizar y para movilizarlos, me parece, en lo que ahorita es necesario movilizarlos? Totalmente de acuerdo, pues sí. Creo que también ya hubo muchas cuestiones dentro de la universidad que, bueno, yo estudié en la universidad y desde que yo me acuerdo, había estas, pues como formas ya muy conocidas de saber el capital que recibían los investigadores para que supuestamente ellos realizaran investigaciones y quienes los terminaban haciendo, los trabajos de ellos son los estudiantes que reciben una beca, pues que solamente ayuda a veces para los pasajes o para comer, y que los grandes capitales que estaban asignados a la UNAM los reciben estos investigadores que ya por las formas de regulación que había de los niveles de los investigadores, solamente tienen que cumplir con una carpeta de artículos publicados y de investigaciones aceptadas en revistas extranjeras, y eso es suficiente para que sigan recibiendo el dinero, ¿sí? Sin que haya una verdadera aportación de conocimiento a la universidad y en los campos en los que los investigadores están. Entonces, esta situación de que ya era muy conocida la corrupción que hay dentro de estos niveles de investigadores que reciben pues, sueldos enormes, hablando de 40,000, 50,000 pesos y de ahí para arriba, que ya les caía en la bolsa a los investigadores y que hay facultades en las que no se ve que haya una aportación de conocimiento nuevo de ninguna manera. Entonces, esto se fue pues haciendo cada vez más grande porque debido a la autonomía de la UNAM, pues se creía que el gobierno no podía intervenir, y también por toda la protección que hace el sindicato de trabajadores, que a veces es donde se resguardan los maestros y los investigadores, de que no pueden ser corridos y no se les pueden quitar las plazas porque hay un sindicato de por medio. Entonces, todo esto llevó a un conocimiento ya pues, que uno sabía por estar dentro de la universidad, que ya había un sistema que estaba corrompido. Entonces, el llamado que hace López Obrador, ¿sí? También es tomado como algo justo, que ya era necesario que alguien interviniera ante todos estos movimientos que se hacen dentro de la universidad y que por la misma autonomía, ¿sí? No había nadie que pudiera decir nada o hacer nada al respecto, ¿no? Y que creo que justo algo que hizo que esto empezara pues a reventar fue toda la movilización que se hizo en la Facultad de Filosofía por parte del grupo de feministas que empezaron a hacer denuncias de los maestros que llevaban a cabo actos de acoso sexual, y que eso hizo que todo esto empezara a salir a la luz y a llevar a cabo investigaciones sobre cómo los mismos investigadores, ¿sí? Llevaban a cabo el uso de los recursos, ¿no? Que indirectamente eso fue también lo que lo desencadenó. O sea, hay que decir benditas redes sociales y ahora hay que decir benditas mujeres que protestaron. Sí, porque empezaron a investigar a todos los maestros, doctora. Hubo un momento en que todos los hombres, los docentes e investigadores hombres, fueron investigados. Pues sí, porque todos de alguna manera tenían ahí su harem con las alumnas. Sí. Y también con los alumnos, porque también hay, digamos, homosexualismo. Sí. Ahí está apagado tu micrófono, Germán. Sí, vale, creo que es esto que le llamaron los tendederos, ¿no? Que les empezaron Sí. a poner tendederos y que las mujeres con pancartas, cartulinas o pancartas bien hechas algunas, de hacer como un tendedero donde denunciaban públicamente ahí en las instalaciones a los maestros de los que habían recibido acoso. Acoso Sí. sexual, sí. Sí. Y bueno, el acoso hay que mencionarlo. O te dejas o te repruebo. Ujú. Ese es el ejercicio del poder. Digo, porque estamos precisamente hablando de que dominio, humillación y poder se representa en el psicoanálisis únicamente como el estudio del poder. Sí.
Ujú. Sí, y que ahí también, bueno, en relación a esto, sí, también traía lo de la indefensión aprendida, porque me parecía importante mencionarlo, ya que a partir de esta teoría, que usted no se equivocaba con lo que decía hace un rato, esta teoría viene de Estados Unidos y viene de la psicología conductista de Estados Unidos, y yo la retomaba porque me parece que sigue siendo algo que tiene una influencia enorme en todas las explicaciones que ahora dan, ¿sí? En relación al patriarcado y cómo las respuestas de sometimiento de las mujeres las justifican como una situación de aprendizaje social. Ay, sí, pero yo tengo de la misma psicología mi carta escondida. Ay, y la resiliencia, pues hay que enseñarlas a ser resilientes a las mujeres y ya, problema solucionado. También surge del pensamiento estadounidense y de la psicología conductista. No, Claro. pues hay que aprender a sufrir, chicas. Calladitas se ven más bonitas. Justo, sí. Para todo Entonces, mal, mezcal, y para todo bien, también. Esa es la pero psicología. La sí, psicología verdaderamente es como el lanzafuego, ¿sí? Que se echa un trago de gasolina y sopla y lo prende con un cerillito. ¡Ay! Echa fuego por la boca. No, hombre, no, no. Eso es lo que tú quieres ver. sí. Entonces, para todo mal, la resiliencia. Si te quejas, yo te digo la solución: sé resiliente. Bueno, por Dios, ellos solo se enredan en la cola y se pisan las patas, ¿no? Sí, Esa es la falta de seriedad del conductismo. Bueno, del conductismo degenerado. sí, Porque hubo un nacimiento del conductismo que mis respetos, ¿sí? No importa que fuera absolutamente atroz en lo que proponía, digamos, para el ser humano, ¿no? La pérdida total de su creatividad y que podía ser domesticado y domado como cualquier animal a partir de la repetición de estímulos. Ese es el conductismo inicial. Que mis sí. respetos, ¿en qué sentido? Vaya visión del ser humano. Vaya visión. Y no se equivocaba el conductismo, ni se ha equivocado, en cuanto que hay muchos sujetos que anhelan tener un entrenador y que lo entrenen al sujeto como animal. Sí, justamente eso, doctora, porque lo que yo veía es que a partir de estas teorías, ¿no? Nos convirtieron a todos en monos ejecutivos, porque son entrenamientos, por supuesto, que se hicieron en animales y los trasladaron principalmente al estudio de la depresión en los seres humanos. Y surgió como un fundamento para poder entender lo que ocurre en una persona deprimida y en algunos otros trastornos mentales, bueno, que era la descripción que hacían en ese entonces al respecto de la depresión, pero justificaban la depresión a partir de esta posibilidad de la indefensión aprendida y cómo un sujeto en un estado depresivo ya no reacciona. Y que entonces, a partir del uso de los medicamentos, fue que se empezó a tratar, ¿sí? Esa indefensión en la depresión. Y creo que esto fue el inicio de, bueno, las consecuencias que vivimos ahorita y de ese desencadenamiento de la medicación a partir, ¿sí? De estos postulados que vienen del conductismo gringo, pero que además políticamente fueron muy convenientes para todo el desarrollo del sistema de salud y de las aseguradoras también en Estados Unidos, ¿no? Sí, Entonces, bueno, porque Estados Unidos es la cultura del cepillo eléctrico. sí. No van más allá, ¿sí? De verdad, vea cómo todo esto, la medicación, la psiquiatría barata, en fin, todo esto, vean cómo es de ahí, en lugar de mover yo la mano, hay que, Sí. bueno, que prendo al cepillo y el cepillo eléctrico me lava los dientes, Sí. ¿sí? Y también hay que buscar una mano mecánica que me limpie la cola y ya.
Y la hay, pues en Japón están las regaderitas para evitar el papel, digamos, sanitario, y están las regaderas que después de defecar, pues se pueden presionar y se lavan la cola. Y ya. Ujú. Sí. Más changos ya no podemos ser. Y es en términos políticos, ahorita por lo que decías, Vale, en Estados Unidos en particular, es no querer y no tener que vérselas con lo que es de orden fundamental en la dinámica psíquica de los seres humanos, y me estoy refiriendo a la violencia. Y también lo traigo a colación por el desarrollo que hacías al inicio, ¿vale? En el texto justamente de Freud, eh, cuando le contesta a Einstein y yéndose él a fundamento, dice, bueno, aquí lo que tenemos que tratar, de lo que se trata, digamos, en otras palabras diría Freud, en el fundamento es de la violencia. El hablar del poder, que sí, Einstein, como se lo preguntaba, era en términos políticos, en términos de la organización de las naciones. Freud dice, ok, sí, sí, está muy bien, pero vamos al fundamento. Y el fundamento es el ejercicio de la violencia, que es algo de orden fundamental en la vida psíquica de los seres humanos. Y entonces y eso además, dejar muy en claro que la violencia es ingobernable. Entonces, el punto que va a poner Freud es, ok, partiendo de ese fundamento, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer una organización considerando la violencia como fundamento y que es ingobernable? Y justamente en este trabajo de ¿por qué la guerra? Freud le hace una pregunta a Einstein. ¿Por qué usted y yo, que estamos constituidos de la misma materia, no estamos a favor de la guerra? Entonces, hay seres humanos y seres humanos. Ujú. Y sí, lo único que realmente ha salvado a la especie de que la misma especie no desaparezca simplemente porque puede hacerla desaparecer, ¿sí? Es que hay seres humanos que no encuentran la satisfacción erótica intensa en ir a matar al otro. Ahora podemos ver en muchas manifestaciones feministas precisamente la violencia de la mujer hacia que el hombre pierda el derecho a su discurso, el derecho a su palabra, porque es muy fácil callarlo en la actualidad. Tú nada más di algo en contra de la dinámica feminista que está ahora en auge, pero la fea, no la que inició, sino la fea, la horrible. Tú nada más di algo y te aplico que eso es dominio de género. Y ya te cancelo. Ahora, los hombres tendrán que pelear porque las mujeres no les roben el derecho a sus discursos y a su palabra. Que no los reduzcan a que todo lo que dice un hombre es violencia de género. Ahí está el absoluto. Y no se dan cuenta las mujeres de que entre más promuevan ese absoluto de cállate, porque todo lo que viene de ti no puede ser más que violencia de género, ¿sí? Las va a enloquecer, como ya estamos viendo. Sí. Porque cuando no se da la diferencia sexual, entonces no hay dinámica. Y cuando no hay dinámica, solamente hay autodestrucción. Se van a empezar a morder unas a otras y a morderse ellas mismas para acabar con esta intensidad de una vez muerto el discurso y la palabra masculina, ¿qué les queda? ¿Lo femenino? Y ay, qué horror. Pues es que lo femenino es así de, ay, ay, nana. Entonces, hay que incitar a las mujeres para que sean capaces de escuchar el discurso de los hombres sin esa sentencia de violencia de género. Bueno, sobre todo esta mujer que ya enloqueció, es evidente que ya enloqueció, esta Denise, ¿qué? Dresser. Dresser, siempre la confundo con la otra porque pues las dos se llaman Denise y son igual de feas. Entonces, pues no hay que distinguirlas.
¿sí? Entonces, esta mujer es a tal grado ya enloquecida y violenta que en el programa de Zuckerman estaba un tal Julio que le explicaba, bueno, mira, Denise, en cuanto a tu discurso, lo que provoca tu discurso es A, B, C, Z. ¡No! ¡No! Yo dije, chin, ¿estaré escuchando bien? De verdad me sorprendió la violencia de inmediata de la negación. No, y no, y no, y no, porque si te hago espacio, entonces empiezo a reflexionar, a polemizar contigo. Y tú tienes violencia de género. Nada más es lo único que vive en ti y hay en ti. Esa es la locura. Esa es la locura. Es el pensamiento paranoico por excelencia, en donde ve en el otro el enemigo que viene a destruirlo. Está loca. Está definitivamente loca. Y Zuckerman debe de hacer algo para no volverla a invitar nunca. Sí, hay que ponerla, digamos, en reserva hasta que se alivie. Que se alivie. Sí. Que se Doctora, alivie. doctora, colegas, voy a dar lectura a los mensajes que hemos recibido por parte de nuestro querido público Radio Escucha. Andrea Almaraz nos dice, muy buenos días, me causa mucha felicidad escucharlos, procuro no perderme los programas en vivo y esta es la primera vez que me hago presente en la caja de comentarios. No hay programa en el cual no me provoquen reflexionar y pensar. Muchas gracias. Bravo por eso. Sí. Bravo porque de verdad oír estas voces de mujeres en donde dicen, híjole, estoy abierta a que su discurso me movilice, estoy abierta a que su discurso me inquiete, estoy abierta a que todo lo que trabajan, dicen, sea, digamos, un beneficio para mí, que bueno, lo pago caro. ¿Por qué? Pues porque me quitan mis creencias, porque me mueven de mi lugar cómodo, porque no quiero morir abriendo la boca. Es decir, nada más papando moscas como se decía. Ajá, papando pensé en los moscas. pececitos. ¿Cómo? Pensé en los pececitos. No, los pececitos están bien en orden porque ellos tienen que boquear, ¿sí? Para moverse en el espacio miserable de las peceras, ¿sí? Bueno, ahí nacieron y ya no conocieron su hábitat natural. Pues ni modo. Dijo un zancudo cuando volar ya no pudo. Las patas se le encogieron y el cuello se le hizo nudo. Sí, adelante. Nos escribió también Analicet Martínez diciendo hola, buenos días. Charlie Santana nos dice saludos a todos los psicoanalistas. Como siempre, qué gran programa. Siempre comparto en mis redes sociales los programas para hacer llegar estos temas a la sociedad que son de gran importancia. Mañana no me pierdo Monstruos al Diván. Ay, pues qué lindo, tendremos el gusto de recibirlo como se recibe al buen amigo, como Sí. se recibe a aquel que definitivamente, como dice Freud, ¿por qué usted y yo no estamos a favor de la guerra? Si somos de la misma cepa de donde venimos todos. Y nada más hacerle la... Eso, sí, un detalle a nuestro querido... Reinvitación. Así no a al día nuestro... de mañana. A ver, Germán. Sí, a nuestro querido Charlie Santana decirle nada más mueva en su agenda la fecha. No es mañana los monstruos, sino pasado mañana, el viernes 29 a las 19 horas. Pues sí, porque si no va a estar esperándonos y lo vamos a defraudar. Sí, no. Oigan, infames, me prometieron Monstruos al Diván y estuve ahí pendiente y no hubo nada. Con mucho gusto recibimos el comentario de nuestro querido Hércules Rockefeller. ¡Ay, sí! Que nos da gusto escucharlo. Y nos dice, hola doctores, me da mucho gusto escucharlos de nuevo.
les envío un gran abrazo. En torno a la discusión acerca de la UNAM, me da risa ver cómo la derecha quiere manipular a la opinión de los universitarios, ex-universitarios y a la sociedad en general con no solo la autonomía, sino con el amor a la universidad. Recordando a mis abuelos que eran profundamente católicos y amaban a su iglesia, criticaban y no estaban de acuerdo con las fechorías que se cometían en ella. Con esto como ejemplo, yo puedo decir que es por ese mismo amor que le tengo tanto a la UNAM como a mi país, y eso nunca me ha cegado al hecho de todos los problemas, defectos, corruptelas y demás plagas que hay en ella. Tampoco me he cegado al hecho de todos los grandes problemas y defectos que tiene nuestro país. Sin embargo, también puedo ver sus virtudes y sobre todo que podemos cambiar para bien a ambos, la UNAM y nuestro país. Totalmente de acuerdo. Total y absolutamente de acuerdo. Por eso Freud dice, bueno, habemos sujetos que no estamos a favor de la muerte del otro. Claro. Que no vamos en pos de la satisfacción de matar al otro. Sí, y justo, bueno, ahorita retomé la idea que quería desarrollar hace un momento antes de que llegara alguien a tocar la puerta, y es la cuestión de que se ha instaurado por el lado del discurso de la universidad que el poder estaría del lado del conocimiento y la información. Eso se ha ido fracturando, no dicho así, pero ha sido el combate de las mañaneras, es decir, hacer nuestro, no el poder de la información y no el poder del conocimiento, sino el poder de pensar, que es aquello que nos va a permitir instaurar un lugar subjetivo dentro de la política de nuestro país y del mundo. Entonces, ese va a ser el tema de los monstruos al diván, precisamente eso, vuélvalo a repetir. Ajá, El poder de pensar. El poder de pensar. Sí. Ajá. El Sí. poder de pensar. Sí, Hemos estado hablando del poder. Bueno, no perdamos ese poder. Sí, sí, y ciertamente lo inspira, vaya, es una forma de decir de otra manera lo que la doctora Heiser muy brillantemente dijo al inicio del programa, ¿no? Hacer ejercicio de nuestra ignorancia. Va en esa línea, en la línea dignificada de la ignorancia. Sí, claro. No en la línea en donde se ha querido poner a los mexicanos, y no sin su participación, como los ignorantes, como los huevones, como los que no pueden alcanzar un nivel espiritual mayor en función de lo intelectual, de jugársela en la línea de lo intelectual. Cuando hemos visto que hay genios en México, hay verdaderos genios en México, pero no están acreditados en la línea de la academia, sino en la línea de cómo transforman y tocan las vidas de los seres a los que los rodean. Uh-huh. Ahorita, Giselle, en lo que dice por la línea dignificada, es justamente poner un coto a la humillación. sí. Es no ir por el lado de la humillación. Y esto, en el sentido también de lo que señala de los mexicanos, caramba, los mexicanos, bueno, bueno, ya me incluí. Bueno, perdón, igual no me queda el saco, pero ya lo dije. Genios. Hay genios, el mexicano es genial, es creador, es creativo, y hay que ver la creación misma hace años del Instituto Mexicano del Petróleo, cuando había que sentar las bases para la exploración de los primeros yacimientos de petróleo en el país, en cuestión de muy pocos años, 3, 4 años, ya el Instituto Mexicano del Petróleo tenía ya el conocimiento dominado de cómo llevar a cabo tanto la excavación como la investigación de nuevos yacimientos. Así ¡Caramba! Es. Y de esas cosas no nos sentimos orgullosos. Pero el Instituto del Petróleo fue verdaderamente reconocido a nivel mundial porque eran también expertos en resolver los derrames de petróleo. Uh-huh. Sí, y es, doctora, lo que el presidente ha venido señalando también,
de lo que hizo la política neoliberal, decir, carajo, hicieron pedazos ese instituto en unos cuantos años. ¿Cómo es posible? Sí, fue lo que yo dije, había que quitarle la identidad al mexicano, que el Sí. mexicano no tuviera identidad, ni orgullo, ni satisfacción de nada, absolutamente nada, que fuera una nada para que pudiera ser manejado y explotado, ¿sí? A ojos vistas, sin que pudieran decir agua va. Sí, Y por ahí creo que Vale quería decir algo. Yo le interrumpí porque me aventé. No, es que justo en lo que estaba diciendo del poder de pensar, es que encontré algo en Freud en relación al dominio, en donde él habla de la posibilidad de dominar en nosotros mismos esos deseos de destrucción y de muerte, y que lo nombra a partir de algo que él dice muy sencillo como el juicio adverso, que es este poder de pensar, y que cuando el ser humano alcanza esas posibilidades, ya no tiene que reprimir sus deseos de muerte, sino que puede a través del pensamiento sublimarlos. Bueno, Exactamente, bueno. exactamente. Es decir, uno de los trabajos que le costó mucho trabajo a Freud, no solamente fue el narcisismo, sino también si la pulsión de muerte podía tener condiciones de sublimación. Claro. Sí. Sí, las encontró, pero había que formalizarlas. ¿Sí? Y esto que citas, Vale, si no me equivoco, además, qué bello, qué bellamente está recogido por Freud en un niño, porque si Sí, no me equivoco es en Hans. Juanito. Ujú. Ajá, Sí, eso es lo que hace Juanito. sí, qué bárbaro. Así resuelve la fobia. Sí, es genial. Bueno, quiere Denme, decir que no tengamos una idea tampoco banal al respecto de las posibilidades de la psique infantil. Claro. Ujú. El cuerpo no les ayuda, pero la psique infantil es sumamente avanzada y genial. sí, Por eso los padres las aplastan, porque los padres se meten en una cotidianeidad verdaderamente de robots y entonces la genialidad infantil de sus hijos es aplastada y arrasada, a veces hasta a golpes. sí. Doctora, los padres y las instituciones educativas. Ay, no, ya ni me hable de que son educativas. Sí, no, son obscenas. Son torturadoras. Sí. Sí. Denme oportunidad. ¿Cómo? Me salió. Ya después de todo lo que dijeron cada uno, bueno, pues son fuchi. Eh, voy a dar lectura a los últimos mensajes que recibimos el día de hoy de nuestro público Radio Escucha. Lee Orozco dice, hola, un gusto poder escucharlos. En cuanto a los salarios de algunos investigadores, la doctora Valeria se quedó corta. Un investigador con su pago de estímulos llega a ganar 100,000 pesos o más al mes y Sí. todos los gastos opacos que no se declaran. Eso es verdaderamente vergonzoso. Por eso les duele tanto que se esté combatiendo la corrupción. Y en cuanto a las universidades, claro que la derecha está inmersa en ellas. Hace mucho que no acompañan las luchas sociales y ni hablar de la defensa de nuestros recursos naturales y derechos. Por eso le tocó al presidente Andrés Manuel un país devastado. Saludos. Eso, hay que repetir, digamos, que realmente es honroso que un sujeto sea capaz de recibir un país en las condiciones en que verdaderamente como una vasca de borracho le entregaron el país a López Obrador. Y de la vasca de borracho, él ha venido, ¿sí? Sacando de ahí lo que puede ser transformado. Pero lo que le entregaron es una vasca de borracho. Acuérdense cómo vomitan los borrachos en la calle. Acuérdense, ténganlo presente. Es un vómito de vida porque tiene que ser con un... Es que sí.
Tiene que ser con un impulso brutal, porque si no se mueren de congestión. Entonces el cuerpo saca con una violencia, ¿sí? A sacar lo que ya no puede digerir por el nivel, digamos, de procesamiento del alcoholismo, del alcohol. Entonces lo saca y ¡blah! Es verdaderamente, bueno, así le entregaron como una vasca de borracho, así le entregaron el país a López Obrador. Y de esa vasca de borracho ha venido haciendo una transformación. Es como si hubiera recogido toda esa vasca y dijera, así como lo ven, la procesamos y podemos sacar hasta mantequilla. ¿Cómo ven? Sí. Sí, es que las figuras de la doctora Heiser son claras. No se olvidan. No se olvidan, exacto. No se olviden. Es lo que le molesta mucho a la doctora Adriana Lozano. Ajá. Y le incomoda mucho esa forma mía, ¿sí? Y ahora, bueno, la es más condescendiente, la soporta un poco más, pero ella dice, no, 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 por favor, por favor. No necesitamos de esos ejemplos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El vómito de vida. Es que sí, es un vómito, pero feroz, brutal, y es de vida. El borrachito está diciendo, ay Dios, y va afuera. Nos escribió también Yesenia García Salgado y dice, buenos días, queridos doctores. Fascinada con el tema como cada día y aquí con ustedes como todos los días. Y por último, Mau Alvarado que dice, los derechistas son muy mañosos. Cuando les conviene, la UNAM no es más que un criadero de radicales y extremistas. Y cuando les conviene, la convierten en un bastión de diálogo, la reflexión y la pluralidad de ideas. Por eso es bien importante no confiarnos de cualquier discurso. Saludos. Bravo por eso, bravo por eso. Tenemos que convertirnos en sujetos verdaderamente Sherlock Holmes en los discursos. Tenemos que ir a buscar qué. A ver, acuérdense, es el sistema. Así, el indiciario, sí, la investigación indicativo. el paradigma indiciario, sí. Ajá. Es la investigación indiciaria. Es decir, busquen en los discursos lo que les dará el índice, ¿sí? Es decir, el punto de referencia que siempre está oculto. Claro. Y en el decir están los índices de lo que se pretende. Uh-huh. Para un oído psicoanalítico, no hay manera de que el sujeto se esconda de su perversión. Claro. No puede. La dice, la verbaliza. Pues, doctora, colegas, estamos ya justo llegando al término de la emisión de hoy, miércoles, en esta oportunidad que dimos de volver a pensar y donde invitamos a nuestro público, por supuesto, lo saben bien, el día de mañana a que hagamos el trabajo de síntesis del trabajo del quehacer de la conversación semanal, y por supuesto que también reiterarles la invitación para este viernes a las 19 horas, en su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, para que hagamos conjuntamente Los monstruos al diván. Sí, esperamos que se conecten muchos de nuestros radioescuchas, porque presentar a la política como el monstruo por excelencia de este Halloween, de este segundo año de pandemia, creo que es una gran oportunidad. Así es, pues nos veremos mañana. Hasta mañana.